la responsabilidad, la constancia, el compromiso, el tesón, el esfuerzo son componentes del camino más seguro a lograr lo que te propongas. Y eso pasa dentro del tatami, en una práctica de judo, en una competencia y en la vida. ¿Qué te ha enseñado el mundo del judo para tu día a día? Difícil resumirlo. Creo que el compromiso o la importancia del compromiso con lo que sea que emprendas o que elijas hacer. Una cosa que le digo a mis alumnos, a aquellos que les gusta la competencia, es que, es que uno compite como entrena, ¿sí? Y entonces, bueno, eso lo puedes trasladar a todos los ámbitos, ¿no? Creo que uno después termina emprendiendo del modo en el que estudia. Obviamente después habrá excepciones o casos muy excepcionales, pero la responsabilidad, la constancia, el compromiso, el tesón, el esfuerzo son componentes del camino más seguro a lograr lo que te propongas. Y eso pasa dentro del tatami, en una práctica de judo, en una competencia y en la vida, en la carrera, en la facultad, en el trabajo, en la empresa, en todos los órdenes. Necesitas compromiso. ¿Cuántos años, Guillermo, llevas en la práctica del arte marcial? Yo empecé a los 5 años y después prácticamente desde el momento en el que inicié mercado fitness, en el 2002 hasta el 2015. O sea que estuve varios años sin hacer y cuando volví a practicar, volví prácticamente a abrir una escuela de judo, que cuando me mudé al pueblo en el que vivo. Así que bueno, aquí tengo hoy una escuela con varios chicos desde los 5 años hasta adolescentes y jóvenes, haciéndolo de manera recreativa, como una iniciación al deporte, los más chiquitos y los más adolescentes y jóvenes ya compitiendo a nivel nacional. Esto es una de las cosas que yo particularmente, no lo sé, te conocía del sector de mercado fitness, pero no sabía esa faceta de que tienes una escuela y cuando me lo comunicaste me pareció aún más interesante porque realmente una escuela es un negocio también de fitness. O sea, tienes las dos versiones. Ves el punto de vista del empresario del sector del fitness puro, como lo solemos entender, ¿no? Que es el que tiene una instalación o el que tiene una escuela, y desde el punto de vista del comunicador, que es el nexo de unión entre las diferentes partes del sector, proveedor, cliente y demás. Metiéndonos un poquito a lo que veníamos a hablar, que me apetecía hacerte mucho esa pregunta porque yo considero que las artes marciales te enseñan mucho para el día a día, ¿vale? Metiéndonos un Ahí, poquito ya. si me solo una pequeña digresión respecto, o una reflexión en verdad sobre eso, es que estoy absolutamente disociado en mi faceta de periodista y networker dentro del sector de fitness e instalaciones deportivas con con la de instructores de judo. O sea, para mí el judo eh, es un hobby, es una pasión, me permite expresar mi beta de educador, pero en ningún caso lo considero un negocio porque no hago absolutamente nada de lo que sé que es bueno hacer en el contexto de una empresa. O sea, no llevo absolutamente... Mira, te podría decir, creo tener cierta certeza de que no pierdo dinero, pero no llevo registro de nada. Es puro, o sea, es pura pasión, y con poder pagar el arriendo del lugar, los gastos de publicidad, algún otro profe que me ayuda, para mí es suficiente, pero, o sea, los meses que estoy inspirado, anoto en un cuaderno lo que me pagan, pero es muy usual la clase, la pregunta, profe, ¿le pagué octubre? Y por ahí estamos a 12 de mes, digo, no tengo idea, ¿vos te acordás? Si decís que me pagaste, si no,
Así que no, para mí es desde ningún punto de vista es un negocio, sino creo que lo Pasión pura y tomaría dura. diferente. Pasión pura y dura. ¿De dónde viene entonces la pasión para dedicarte al sector de las relaciones, al sector del fitness, pero a través de las relaciones? Cuéntame un poquito cómo comenzaste todo esto. La verdad es que es algo que descubrí en los últimos, no fue desde el comienzo, ¿no? O sea, mi origen soy periodista, eh, trabajé antes de iniciar Mercado Fitness en revistas y en diarios orientados a negocios y empresas. Y tenía esta otra beta de amante, practicante de los deportes. Nunca, no tengo una formación académica en el ámbito deportivo, no soy profesor de educación física. Digamos, lo más cercano a eso es haberme dedicado al judo gran parte de mi vida y tener los últimos 8 años como docente enseñando. Pero a partir del año, creo que fue el año 2009, 2010, en una convención de IRSA en San Diego, conocí un consultor que dio una conferencia que me gustó mucho, compré su libro, lo leí y dije, todo lo que dice este tipo, el tipo se llama Keith Ferrazzi, es uno de los máximos referentes en el mundo en materia de networking y liderazgo, y tenía un libro, estaba presentando un libro que se llamaba Never Eat Alone, ¿no? Que para mí es como una Biblia desde aquel entonces. Eh, y dije, "Puta, esto todo lo que este hombre dice es lo que yo hago naturalmente. O sea, esta es mi manera de, de emprender, de relacionarme, de conectar con los demás, de vender, de hacer marketing. Y ahí empecé a estudiar el tema, empecé a estudiarlo y empecé a ponerle un marco teórico a lo que hacía de manera instintiva y natural a la hora de relacionarme. Y entonces el foco del negocio empezó a migrar en esa línea, ¿no? Y hoy el 80% de mi tiempo está dedicado a la construcción de redes, a ayudar a empresas y a emprendedores a construir redes, a conectar gente y, y en todos, si vos ves mi agenda de reuniones, tengo pautadas reuniones con gente que no conozco, siempre hay en mi semana siempre hay una nueva persona, siempre, siempre, siempre tiene que haberlo. No quiero exagerar en la cantidad de presentaciones que hago por semana, pero es un número absurdo de presentaciones porque lo único que puedo hacer cuando estoy hablando con alguien es solamente es pensar en nombres que se me vienen a la cabeza que podrían aportarle valor a esa persona y generar sinergia con esa persona. Es la manera que tengo es mi lógica para todo, ¿no? Es a quién conecto con quién. Estoy todo el tiempo en eso. Entonces, dedico una gran parte del tiempo a eso. Y cuando sos consistente en algo, en este caso en eso, durante tanto tiempo, y bueno, hazte la fama y échate a dormir. Entonces, la gente necesita hoy eh, conocer a alguien, conectar con alguien, y saben que tienen altas chances de conseguirlo si me consultan a mí. Guillermo siempre tiene teléfono, ¿no? No es solo eso, no es tan simple como eso, porque, y esa es la diferencia, es una de las cosas que Ahí más va. enseño en los talleres y en las mentorías. Hoy en día, con la disponibilidad, yo recuerdo que cuando estudié periodismo, en una materia vino uno de los profes con un cuaderno así bien grande y era su agenda, y dijo, este es el capital de trabajo más importante que tengo. Y ahí tenía los teléfonos de todo el mundo, ¿no? Y dijo, esto lo tienen que cuidar como si fuera oro para ustedes y esto es lo que ustedes tienen que alimentar durante, te estoy hablando, 90 y pico, 96, 97, mientras a lo largo de su carrera, ¿no? Y hoy, la verdad es que con la tecnología que tenemos a mano, conseguir los datos de contacto de alguien es relativamente fácil, es relativamente sencillo. Ahora, la diferencia entre un contacto y un vínculo tiene que ver con la cantidad y la calidad de tiempo invertido en esa relación. Entonces, el tema es, ¿te van a atender el teléfono cuando llames? ¿Te van a prestar atención? ¿Te van a escuchar y van a estar dispuestos a ayudarte? Entonces, de eso se trata, ¿no? De haber invertido no solo cuando construyes el vínculo, cualquier vínculo desde la generosidad,
Y el otro es lo importante, y cuando lo único o lo primero que te interesa y te preocupa es aportar valor, es ayudar, eh, es más fácil que después cuando tienes que tocar la puerta de alguien, encuentres más personas dispuestas a abrirte la puerta, a atenderte el teléfono. Entonces no se trata solamente de tener el contacto, sino de que el otro lado haya alguien dispuesto a darte una mano y ayudarte. ¿Cuáles crees que son los principales problemas que observas a la hora de generar relaciones? Los La principales gente está muy errores enfocada, la gente está enfocada en en recibir. general en recibir y en uno mismo y no en el otro. Y en realidad se trata de dar. Siempre el ciclo este de dar y recibir siempre empieza por dar. Entonces el tema es el tema es no es qué puedes hacer vos por mí, sino qué puedo hacer yo por ti. Has comentado, me voy a ir un poquito hacia atrás, que el libro te generó un marco teórico. Si no recuerdo mal, ese es un libro naranja en la edición española, naranja o rojo, corrígeme si me equivoco. No, correcto. Fue uno de los primeros libros de relaciones que leí yo también hace mucho, mucho tiempo. Y me acuerdo perfectamente, me ha hecho mucha gracia cuando lo has dicho, porque me acuerdo perfectamente que pensé, joder, esto de tener relaciones y demás no es simplemente algo con lo que se nace, sino que se puede hacer una profesión prácticamente de esto. Eh, ¿Cuál es ese marco teórico que te proporcionó? ¿Cuál crees tú que es la estructura de una persona que no se le dé muy bien esto y te gustaría mentorizarlo un poquito de, venga, vamos a empezar por aquí, por aquí, por aquí, por acá? Te diría, el networking es el proceso de construcción de tu capital social. Y en esa definición tienes un poco todo el marco teórico. Lo primero es un proceso, con lo cual no es un suceso, no es un hecho, no es un desayuno, no es una cena, no es una reunión, es un proceso y eso implica tiempo, invertir tiempo en esa relación. Es, hay otro autor que me gusta mucho que se llama Ivan Meisner y es el creador de BNI, que es Business Networking Internacional. Es una de las organizaciones más grandes del mundo de networking. Y él dice, el networking se parece mucho más a la agricultura que a la caza, ¿no? La caza tiene que ver con la instantaneidad, con improvisar, a ver qué como hoy, qué aparece y capaz no como. Y Enfilo una presa y voy a por ella. claro, es lo que hay. Es cuando te quedas, es lo que sucede cuando te quedas sin trabajo y no tienes una red formada. Y sales a decir, bueno, tengo que, a ver qué encuentro, a ver qué hay, ¿no? O cuando te recibes en la facultad y de nuevo te encuentras con que tienes un título, un papel, un pergamino, pero no tienes tiempo invertido en generar una red. Tienes que cazar. No hay tiempo de dar vuelta a la tierra, de prepararla, de sembrar, de regar y de esperar la cosecha, que es lo que idealmente deberías hacer cuando tienes un muy buen trabajo o cuando estás estudiando, ¿sí? Eh, entonces, bueno, eso te habla del proceso. Cuando dices capital social, la palabra capital indica que tiene un valor, pero también un correlato económico, monetario. O sea, la seguridad que te daba hasta hace algunos años eh, un trabajo en el Estado, trabajar para el Estado o en una escuela o en alguna empresa importante, hoy lo tienes en esa red, en ese capital social, con el que la gente puede ahorrar, pagar, eh, o sea, tiene un valor económico esa red de vínculos que tienes a tu alrededor y es tu contención. Hoy un millennial va a cambiar 7, 8 veces mínimamente de trabajo en su vida. Entonces, y de hecho, si en el mercado laboral hace 30, 40 años tenías en tu currículum muchos trabajos de 2 o 3 años, Era era malo. algo que estaba mal visto. Y hoy al revés, ¿no? O sea, si estás en la misma empresa hace 10, 12, 15 años, te miran así como diciendo, pero ¿cómo te has quedado 10 o 12 años en el mismo lugar, ¿no? Entonces, y lo otro tiene que ver con la estrategia a la hora de construir vínculos, ¿no? O sea, porque una persona que es afable, que es simpática, que es abierta, que es extrovertida,
aparentemente tiene facilidades para esto de construir, de relacionarse, de construir relaciones. Ahora, uno lo puede hacer al azar, con quien te toca, con quien más afinidad sientes. Ahora, yo no puedo construir una red estratégica de vínculos solo con personas que me caen bien o con las que siento afinidad. Tengo que tener la capacidad y las herramientas, las habilidades blandas para interactuar y llevar adelante una buena conversación con gente que no me cae tan bien. ¿Está? Entonces, como además tenemos como uno de los recursos más importantes que empleamos en la construcción de vínculos es el tiempo y es el recurso más finito que tenemos, no da igual con quién invierto el tiempo en generar vínculos, porque lo que hace estratégica tu red de vínculos es que tenga un sentido para el logro de tus objetivos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es definir un objetivo. Y una vez que defines un objetivo, dices, bueno, a ver, ¿qué personas, qué tipo de profesional o de personas tienen sentido para la creación de una red de vínculos que me ayude a lograr ese objetivo? ¿En qué ecosistema los encuentro? ¿Está? ¿O qué combinación de ecosistemas tengo que hacer? ¿Dónde los encuentro? ¿Cómo los abordo? ¿A través de quiénes puedo abordarlos tomando prestada la credibilidad de un tercero? Por ejemplo, que me pueda hacer una presentación para evitarme la llamada en frío. Entonces, ese es un poco lo más importante del marco teórico, ¿no? Es decir, bueno, no es salir a ser simpático y hablar con mucha gente, ¿no? O sea, se trata de tener en cuenta bien en claro cuál es el objetivo, cuál es el perfil de, de, de profesional o de personas con quién armar esa red, dónde los encuentro, cómo los abordo, qué les aporta valor, de modo que en algún momento me tengan en cuenta y saber cuándo es ese momento. O sea, no puedo tener una primera charla contigo y en la primera vez que te veo pedirte que inviertas en mi proyecto, pedirte que compres mi producto o pedirte que me des trabajo, que me des un empleo. Probablemente, o sea, puedo, pero muy probablemente no funcione y no logres lo que te estás proponiendo. ¿Crees, Guillermo, llevas muchos años en el sector? Considero, estaba apuntando, no sé si te fijas que estoy apuntando cosas, estaba viendo hacia abajo y creo que acabas de dar una guía clara, ¿no? Definir objetivo, en qué ecosistema consigo a esas personas, cómo los abordo, a través de quién los abordo, porque como bien has dicho, hay veces que no es necesario entrar a puerta fría y luego que les puedo aportar valor. Tú llevas muchos años en el sector, llevas muchos años realizando lo que realizas. ¿Crees que ha cambiado la manera en la que abordamos a las personas o en las que vemos las relaciones? Porque te voy a poner un caso en particular, un ejemplo. Hace unas cuantas semanas, de hecho, hice el directo en un hotel, justo como estoy hoy, porque decidí irme con mi padre. Mi padre es comercial de muchísimos años, ya debería estar jubilado. Decidí irme con él a ver cómo trabajaba, simplemente por salir del sector y ver otro sector trabajar. Y vi que las relaciones se habían labrado, se habían sembrado, se habían cultivado de una forma muy diferente a la que estoy acostumbrado a ver en nuestro rango de edad o en el sector en el que me mueve. ¿Crees que esto ha ido cambiando a lo largo de los años? ¿Has ido viviendo algo diferente, una forma más agresiva de intentar una forma, no sé, de dar menos valor? ¿Cómo ves este mundillo en tu experiencia? Tenemos hoy más a mano, eh, gracias a la tecnología, herramientas que nos facilitan un primer contacto, ¿no? Hoy encontrar a alguien, saber quién es la persona indicada, con nombre y apellido, y tener su cuenta de LinkedIn o cualquier otra red social, es relativamente fácil. Eh, entonces, eso debería facilitarnos el trabajo. Eh, Que has dicho antes bien, que me lo he apuntado, no es lo mismo un contacto que un vínculo. exacto, exacto. Eh, Ahora, lo cierto es que también a causa del rol que la tecnología tiene en nuestras vidas, hemos perdido, eh,
el tacto en un montón de aspectos y muchas de habilidades sociales que antes eran imprescindibles están en desuso y entonces nos hemos vuelto mucho más torpes a la hora de interactuar. Poca gente sabe realmente conversar, sabe preguntar, sabe escuchar. La gente sabe hablar, pero no sabe conectar, ¿no? Eh, y eso es súper importante a la hora de crear vínculos. De nuevo, entender que se trata del otro y no de ti, que se trata de mostrarte interesado y no de forzarte en parecer interesante. Entonces, si me preguntas, eh, el hecho de, o sea, una relación que llegue a un nivel de cierta confianza, de cierta cercanía, de cierta intimidad, va a requerir eventualmente un contacto personal y físico en el que no haya una pantalla mediante. Entonces, como antiguamente la única posibilidad era ese contacto personal y físico, quizás un teléfono antes, ¿no? Pero no teníamos todas las opciones que hay hoy. Entonces, es cierto que eh, probablemente mucho de lo que hayas atestiguado viendo a tu padre trabajar eh, son, son cualidades que hoy mucha gente ha perdido por esta falta de costumbre de la interacción, no personal, porque nosotros estamos teniendo ahora una interacción personal, pero sí física presencial. Tenemos una presencia virtual, es una charla uno a uno personal, pero no estamos físicamente presentes. Y, y la verdad es que en nuestra naturaleza, en nuestro ADN, las relaciones eh, están basadas en la coexistencia física en un mismo espacio y tiempo, porque si no, no hay supervivencia de la especie posible, no hay reproducción posible. Te falta Entonces, el mayor química. nivel de, claro, el mayor nivel de intimidad lo vas a lograr siempre estando físicamente presente en el mismo entorno y en el mejor de los casos con la posibilidad de contacto físico. Entonces, cuando aparecen en nuestro sistema neurotransmisores que, que premian, por ejemplo, un favor, una ayuda, un acto solidario como la oxitocina, que aparece también con los abrazos o con los besos, y que nos hace sentir bien, ¿no? O sea, cuando hago algo bueno por alguien, cuando me dan un abrazo o algo, me siento bien, o ese sentirme bien es oxitocina en el cuerpo, y es el neurotransmisor de la socialización, es el neurotransmisor que aparece en el canal de parto que hace que el útero se contraiga y se expanda y salga el bebé, aparece cuando el bebé succiona la, la teta y la mamá está amamantando, entonces hacia la supervivencia de la especie y que querramos repetir esa conducta. Entonces, es muy difícil de lograr todo eso a través de una pantalla, es mucho más fácil de lograr en el contacto uno a uno. Entonces, cuando tienes esa gimnasia del contacto personal, de la interrelación eh, física presencial, probablemente tienes mayores chances de llegar a buen puerto en esto de crear un vínculo a partir de un contacto, ¿no? De un primer contacto. No, nos permite realizar mucho más contactos que antes, sobre todo con personas que no teníamos cerca, pero realmente el problema es la generación del vínculo. Como tú dices, ¿cómo puede ser? Hablando de la oxitocina, ¿no? Es que justo la semana pasada leía sobre el tema del parto, la oxitocina, y hoy justo estoy con un compañero de viaje ahora y estábamos hablando hace un ratito antes de venir a hacer la entrevista sobre la oxitocina porque quería que se comprase un libro que habla de eso. Y ¿cómo puede ser que una madre ame tanto a su hijo cuando le está mordiendo el pezón, cuando aún no lo conoce, cuando lo único que hace es pegar gritos, cuando lo único que hace es que no pueda dormir? Pues ahí tenemos el tema, ¿no? Que la famosa oxitocina. De hecho, Tal cual. no sé cuál es, todos los que veáis esto, si controláis sobre el tema de oxitocina o no, pero particularmente es un tema sobre el que es súper, súper interesante y recomendable
ponerse a leer. Nos preguntan por aquí, hacer cualquier tipo de pregunta, interactuar, que para eso hacemos estas cosas en directo. Dice Guillermo, ¿ayuda las conexiones, ayuda la conexión de las neuronas espejo para desarrollar la empatía? Sí, pero no tienes control sobre las neuronas espejo. O sea, por ejemplo, eh, por reflejo de ese tipo de neuronas, si te sonrío me vas a sonreír, pero es involuntario. Si yo sonrío, si tengo una sonrisa, y sí es cierto que genera una química en mi cerebro parecida a la alegría o a la felicidad, porque los músculos que activan la sonrisa se mueven voluntariamente, porque sonrío. Entonces es difícil no sonreírle por efecto de las neuronas de espejo a alguien. Pero te diría que una técnica eh, como la despejado, de la PNL tiene más o mejor o mayor efecto eh, para lograr este rapport, esta sintonía emocional con el otro, adrede, ¿sí? Entonces, el espejar la gestualidad, el tono de la voz, toda la forma que tiene de comunicarse, si lo tienes entrenado, te va a permitir eso que se llama rapport, esa sintonía emocional o empatía, si quieres. No es exactamente lo mismo, pero sí, la palabra es rapport, ¿no? Es sintonía emocional. Me caigo bien, no lo conozco y no sé por qué. Bueno, una de dos. O es parecido a ti, o es parecido a ti y por eso te cae bien, o uno de los dos está espejando al otro queriendo o sin querer. De hecho, es una técnica muchísimo que se utiliza en ventas, o sea, importantísima, Sí, importantísima. sí. Voy a encaminar la recta final, quiero ser respetuoso con tu tiempo. Guille, tengo un montón de preguntas, pero voy a intentar encaminarme ya en la recta final. No quiero Bien. desaprovechar la oportunidad de hablar con una persona, como he dicho al inicio, que es entrevistador, que lleva muchos años hablando con personas muy, 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 muy importantes del sector, tanto delante de cámaras como fuera de cámaras. ¿Cómo ves el sector? Yo creo que finalmente empezamos a... El otro día leía los números de Pablo Viñastre en España El con informe KPI, Scarpetti. ¿no? Sí, y empezamos a acercarnos a los números pre-pandemia. En América Latina te diría que en general, al menos a nivel de las grandes cadenas, estamos todavía un poco por detrás, pero seguramente ya en el primer semestre del año que viene estemos ahí en el lugar donde Pablo refleja hoy que están los operadores en España. De algún modo eso prueba la teoría de un efecto rebote post pandemia, de más gente buscando en el ejercicio físico un estilo de vida, ¿no? O sea, cualquier usuario, cualquier propietario o gestor de instalación te va a decir que están recibiendo muchos nuevos usuarios, gente que no viene de otras instalaciones deportivas y que no estaba haciendo ejercicio físico de manera regular. Eh, Y con una mentalidad completamente diferente a la de ahora. Una mentalidad muy, 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 muy diferente, o sea, a la que había antes de pérdida de peso, estético. eh, en nuestro caso estamos observando que hay una mentalidad más de cuidado de la salud mental, de la vitalidad. Y de hecho, los últimos reportes que hay en Estados Unidos, yo los he leído en Estados Unidos de finales de 2021 e inicios de 2022, van todos también por ahí, las últimas encuestas. Un cliente sí, diferente. sí, se ve, eso se ve. Hay también algunos cambios en cuanto al el comportamiento de consumo, el tiempo de permanencia, se quedan más tiempo, creció mucho el uso de los equipos de fuerza, las máquinas de musculación, o sea, es interesante. Yo creo que, a ver, el desafío pasa por
por entender, esto lo decía, de hecho, para los que quieran buscarlo, hay una conferencia mía en YouTube que se llama El fitness no es normal, que después de darla le cambié cambié normal por natural, ¿no? Porque en realidad era lo que quería decir y natural era una palabra mucho menos polémica que normal, ¿no? Pero, a ver, nosotros, un poco el resumen, lo que digo en esa conferencia es que nosotros como especie no evolucionamos para hacer ejercicio físico, eh, pero sí para movernos con algunas funciones bien específicas. Ahora, el movimiento natural es la actividad física, ¿sí? Es el movimiento músculo-esquelético que genera un gasto calórico, pero ¿para qué? Bueno, para sobrevivir, para cazar, para defendernos, para copular, para el disfrute, el placer que está asociado con el juego, con el baile. Ahora, siempre lo hacemos o lo hemos hecho como respuesta al entorno, o sea, y es una respuesta, ha sido siempre una respuesta natural al entorno, el movernos. Teníamos que caminar mucho para recolectar, para cazar, para defendernos. En la medida que, digamos, de la agricultura para aquí, de la revolución industrial para aquí, nos hemos tenido que mover cada vez menos. Y el fenómeno que nosotros como seres culturales inventamos como compensación a, a ese cambio en el entorno, porque es verdad que la falta de movimiento nos enferma, fue el ejercicio físico, ¿no? Que es un tipo de actividad física bien específico, programado y con fines de salud. Mejora la condición física para la salud. Ahora, el hecho de que sea bueno para nosotros no quiere decir que hayamos evolucionado para eso, porque sigue siendo para nuestro cerebro un gasto de energía innecesario. ¿Está? Entonces, digo, si tenemos una inercia natural al reposo por una cuestión de supervivencia, nuestro cerebro nos dice, guardá, 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 no malgastes, no malgastes, no malgastes, porque no sabemos cuándo es la próxima reposición de energía. Y entonces tenemos que hacer que el movimiento, que el ejercicio físico se parezca a algo un poco más natural, ¿no? Entonces tenemos que ponerle diversión, tenemos que ponerle socialización, tenemos que plantearle algún desafío, tiene que haber algún tipo de meta y de festejo en el logro. Entonces cuando vos ves todos los componentes de ese tipo de ejercicio físico que realmente involucra y engancha a la gente, vos dices, bueno, son los deportes, es eso. O sea, entonces, el problema es que el fitness ha perdido lo mejor de los deportes. Ha perdido la socialización, ha perdido la personalización, ha perdido la diversión, ha perdido la meta, el festejo, no tenemos nada de eso. Por eso CrossFit, cuando surge, es el fenómeno que es, porque trae de nuevo al fitness todo eso que habíamos perdido. Entonces, yo digo, bueno, eso, si queremos que nuestro sector crezca, entre otras cosas, vamos a tener que entender mejor al consumidor, teniendo en cuenta otros aspectos que por ahí no están tan considerados desde una mirada más medicalizada, mercantilizada, industrializada, que tienen que ver más con la antropología y con nuestra biología, ¿no? Entonces, eso como idea para sumar. Me ha encantado la reflexión de que como no es natural, se necesita un desafío, diversión, socialización y que realmente el cine no lo está haciendo. Esta mañana en concreto hemos estado en 2 instalaciones realizando como usuarios, entrenando para verlas y hemos salido de las 2 instalaciones exactamente comentando esto. Estábamos en una de ellas clase para 9 personas, otra de ellas para 14. No hemos sociabilizado absolutamente nada, no ha habido diversión ninguna y supuestamente eran centros de personalización y no ha habido personalización tampoco por ningún sitio. Y es cuando, a mí por ejemplo me ha venido una reflexión, es cuando me he quedado pensando, digo, ¿por qué pagar 100 euros aquí cuando puedo pagar 19,90 en una instalación muchísimo más grande?
y demás. Y ahí, como tú bien dices, creo que está el éxito del CrossFit, en que han conseguido aunar estas cosas y entender cómo funciona esta, en Sí. vez de simplemente estar pensando en si se van a levantar las pesas 30 segundos con 20 de descanso o hay que hacer 15 repeticiones. Me encanta la reflexión que has hecho. Voy con una última pregunta. Vamos a ponernos, Guillermo, en que te vamos a subir a un cohete espacial, te vamos a enviar a Marte y no vas a tener ningún tipo de contacto con la Tierra. Pero antes de irte, puedes transmitir dos cosas, ¿vale? Que para ti sean importantes para que la persona que se queda al cuidado de tu familia pueda seguir cuidando de tu familia económicamente, emocionalmente, como tú quieras, a nivel de la vida. ¿Qué dos cosas consideras que son esenciales para que te gustaría transmitir de todo lo que has enseñado durante todo este tiempo? Que no le podrías enseñar todo, no le podrías decir, toma, te lo tengo que dar todo y mírate mis formaciones, mírate mis cursos, mírate mis charlas. ¿Qué dos cosas te gustaría transmitirles a esa persona que se queda encargado de tu negocio, de tu familia, de enviarte el cheque a Marte para que tú puedas vivir en Marte? Vuelvo sobre el inicio de la conversación. Uno de los ejercicios que, que hago hacer en los talleres o en los cursos tiene que ver con visualizar cada uno de tus logros y pararte desde el resultado, mirar hacia atrás e imaginar las caras, los rostros de cada una de las personas que te han tendido una mano para que pudieras lograr ese objetivo. Aquí me surge, Y Guillermo, perdona que te corte, aquí me surge una duda. No sé si a ti te pasa, pero has dicho visualizar los logros. Muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya ha pasado de que obtuvimos un logro en una cosa. ¿Cómo haces tú esto? sí, es que lo que estoy proponiendo es una mirada retrospectiva, ¿no? O sea ya me he recibido, o sea, ya tengo mi título, ya logré el campeonato de lo que sea, ya el logro está hecho. Entonces me paro del logro y miro hacia atrás y tomo conciencia de que ese logro, por más esfuerzo físico, esfuerzo propio mío que haya demandado, nunca estás solo, nunca logras nada solo, siempre hay alguien o alguienes que te dan una mano en el camino. Entonces, el mensaje sería ese, el mensaje sería ayudémonos, o sea, vamos a salir a dar manos, vamos a salir a ayudar a los demás a lograr lo que se propongan. Y no quiero citar mal al autor, porque la verdad es que no me viene ahora a la cabeza quién es el autor, pero dice esto, dice, si te esmeras en ayudar a la suficiente cantidad de personas a lograr lo que se propongan, vas a tener mucha más gente dispuesta a ayudarte a ti a lograr lo que te propongas. Entonces, las personas son muy importantes, muy importantes. Y, y me parece que nada, que tiene todo el sentido, porque somos Sociales. sociales y dependemos de los demás para la supervivencia. Entonces, el camino más corto, seguro, más confortable, el mejor es siempre con otros. El mejor es siempre con otros. Así que eso, ese sería mi... Genial. Me las dejo apuntaditas. Es una pregunta que hago siempre al final de las entrevistas y me gusta tener ese diario de qué es lo que dejaríais aquí en la vida. Guillermo, has hablado antes del tiempo, ¿vale? Quiero ser respetuoso y quiero darte las gracias por habernos dedicado el tiempo. Pero también quiero agradecerte y reconocerte una cosa que llevas haciendo muchos años y durante mucho tiempo, que es aportar muchísimo al sector desde tu proyecto Mercado Fitness.
como te dije cuando hablamos por teléfono, fuiste una de esas fuentes de referencia que tuve al inicio para buscar, para encontrar, para saber de qué iba el mundo. Hoy en día sé que estás moviendo eventos súper interesantes. Si no me equivoco, por lo menos yo me enteré el año pasado, ya hiciste un evento que trabajaste de una forma estupenda a través de Telegram, en la que uniste a un montón de personas, lo hiciste súper fácil, lo hiciste súper accesible y eso hay que reconocértelo. No dejes de hacer ese trabajo porque muchas veces yo creo que no somos conscientes de la cantidad de personas que estamos ayudando con nuestras acciones y en tu caso te puedo asegurar que estás ayudando a no a cientos sino a miles de personas con pequeños detalles. Así que te quiero reconocer la labor que estás haciendo y agradecértela. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Fran. Te mando un abrazo, lo que necesiten, a disposición. Perfecto, pues nada, cerramos aquí. Espero que os haya gustado la entrevista. Estoy seguro que os ha gustado la entrevista con Guillermo. Los que no habéis podido verla en directo, los que no habéis podido comunicaros con nosotros aquí en directo dejando vuestros comentarios, os animo que en YouTube luego dejéis vuestros comentarios, los contestaremos. Guillermo, ¿dónde te pueden encontrar para las personas que les guste? Mercadofitness.com o Guille Vélez en cualquier red social. Perfecto, pues nada, ahí lo tenéis. Nos despedimos aquí. Que tengáis un buen día, que tengáis un buen negocio, que tengáis una excelente vida. Bye, bye. Chao, chao.